Vamos a empezar a estudiar ahora en qué consiste la cuenta de pérdida y ganancia, o también llamada la cuenta de resultados, ¿de acuerdo? Se trata de una cuenta anual o estado financiero, como recordaréis, ¿no? Según hemos estado estudiando con anterioridad. En la presentación estáis viendo la estructura o composición o cómo se puede calcular ese resultado del ejercicio. ¿Lo veis al final? Se suman ingresos y después se van restando los gastos. De esta forma se obtienen resultados sucesivos. Como estáis viendo, resultados de explotación o beneficio antes de intereses e impuestos, o también llamado beneficio bruto, que está en color fucsia. Si nos fijamos un poquito más abajo, pues tenemos otro resultado financiero o beneficio antes de impuestos. Y por último, también en el mismo color, el resultado del ejercicio o también beneficio neto. Es importante que tengáis en cuenta las distintas formas que podemos utilizar para llamar al mismo resultado. Comenzamos con el cálculo del resultado de explotación, beneficio antes de intereses e impuestos, o BAII, o también beneficio bruto. En este caso vamos a tener en cuenta la actividad principal que desarrolla la empresa, por eso aparece el término explotación. ¿Cuáles serán esos ingresos de explotación? Pues principalmente los ingresos que obtenga la empresa por ventas. Como ya habéis aprendido con anterioridad, esas ventas se asimilan a lo que llamábamos ingresos, es decir, precio unitario por cantidad vendida o Q. Una vez tengamos estos ingresos, pues le vamos restando los gastos de explotación, que irán apareciendo en los supuestos pues en forma de salario, valor de materias primas compradas, otros gastos de explotación o de producción, etc. A esos ingresos se le restan los gastos de explotación y obtendremos el resultado o beneficio bruto. A ese resultado de explotación se le suman los ingresos financieros, que nosotros estudiaremos, por ejemplo, pues intereses que pueda cobrar la empresa por algún tipo de inversión que haya realizado. Recordad, intereses los asociamos siempre al resultado financiero. A esos ingresos se le restan los gastos financieros y de la misma forma esos gastos financieros están formados principalmente por los intereses que paga la empresa por la financiación ajena. Financiación ajena eran préstamos, por ejemplo. Entonces, cuando restamos a los ingresos financieros, esos gastos financieros, repito, intereses que paga la empresa, pues se obtiene el resultado financiero o beneficio antes de impuestos. Finalmente, a ese resultado financiero, o BAI, beneficio antes de impuestos, se le restaría pues lo que tiene que pagar la empresa a Hacienda en concepto de impuestos sobre sociedades. ¿Acordáis? 25, 30%, depende del dato que aparezca en cada uno de nuestros supuestos. Bueno, pues restamos esa cifra que hay que pagar a Hacienda y calculamos finalmente el resultado del ejercicio o beneficio neto. Estudiemos ahora el análisis de rentabilidades. Vamos a encontrar de dos tipos: rentabilidad económica o bien rentabilidad financiera. Tal y como hemos aprendido en la cuenta de resultados, la empresa va obteniendo pues resultados o bien beneficios encadenados o sucesivos. Pero claro, ahora nosotros tenemos que comparar todos esos resultados o beneficios con el activo, que son las inversiones que realiza la empresa, y otras veces lo haremos con los recursos propios. Los recursos propios están reflejados en el patrimonio neto del balance. Al realizar esas comparaciones podemos averiguar si ese beneficio proporciona rentabilidad a la empresa o, al contrario, no proporciona rentabilidad, o al menos la que esperaba la empresa. ¿Cómo se obtiene la rentabilidad económica? En este caso, este valor va a reflejar el rendimiento del activo de la empresa. Y para ello tenemos que comparar, por medio de un ratio o de un cociente, el beneficio antes de intereses e impuestos, que también se llamaba resultado de explotación,
entre el activo total, ¿vale? Sumaríamos tanto el activo no corriente como el corriente. Como la rentabilidad se refleja en tanto por ciento, pues tenemos que multiplicar por 100. De esa forma obtendremos una cifra. Como siempre, esa cifra, a pesar de venir expresada en tanto por ciento, nosotros siempre tenemos que hacer un comentario. Lo tenéis aquí entre paréntesis. Es decir, que si esa rentabilidad nos da un 5%, pues diríamos que por cada 100 euros de inversión en el activo que haya realizado la empresa, pues se obtienen 5 euros de beneficio bruto. Esa rentabilidad siempre se puede mejorar, entonces de esa forma nuestro comentario se podría ampliar con toda la información que aparece en color verde. Para entender esto un poquito mejor, no olvidéis que la rentabilidad económica se obtiene dividiendo dos cantidades. Si pensamos en las matemáticas, ¿cómo consigo que un cociente aumente su valor? Pues o bien aumentamos el numerador y ahí se encuentra el beneficio, o bien disminuimos el denominador, es decir, el valor del activo. Vamos a estudiar cada caso. ¿Y qué puede hacer la empresa para mejorar esa rentabilidad económica? En primer lugar, incrementar el margen. El margen se refiere al margen de beneficio que pueda obtener la empresa cuando realiza sus ventas. Claro, tenemos tres opciones para ello. La primera, o bien aumentar el precio de venta, que consiste en vender el producto más caro. Otra opción, disminuir los costes, es decir, mantener el precio, pero intentar producir de forma más barata, ahorrando costes. Y la tercera opción, pues serían las dos cosas, aumentar el precio de venta y además disminuir los costes. Todo esto nos lleva a aumentar el margen de la empresa. Si nos fijamos, todo esto haría que el numerador de nuestra rentabilidad económica aumentase. Otra opción para mejorar esa rentabilidad sería incrementar la rotación. Esto consiste en aumentar las ventas con el mismo activo, es decir, conseguir más clientes o bien aumentar la frecuencia de compra de esos clientes, manteniendo siempre el mismo valor del activo. Vamos a ver, imaginaos que nosotros tuviésemos un negocio de hostelería, una cafetería. Pues en este caso consiste en mantener el mismo número de mesas, pero aumentar el horario de atención al cliente y no solamente dar desayuno y café, sino también aperitivo a mediodía, por ejemplo, por la noche. De esa forma, con el mismo activo, que en este caso está representado por esa mesa y esa silla, pues recibimos a clientes durante más franja horaria al día. Eso incrementa la rotación. O bien, en este caso, mantener las ventas como indica la información y disminuir el activo. Pues si vemos que hay zonas que desaprovechamos, pues entonces en ese caso esas mesas se podrían incluso vender y mantener las mismas ventas. O si tenemos dos locales, pues cerrar uno de ellos y de esa forma el denominador de la rentabilidad económica pues también disminuye y al ser un cociente el resultado aumenta. Ahora vamos a estudiar la rentabilidad financiera. Aquí vamos a comparar el beneficio neto o resultado del ejercicio con los recursos propios de la empresa. ¿Cómo se calcula? De nuevo nos encontramos un cociente donde vamos a comparar el beneficio neto con los recursos propios o patrimonio neto del balance. También multiplicamos por 100 porque el resultado es un porcentaje y en el comentario, pues lo mismo que indicábamos antes, si nos da un 3% como resultado, pues diríamos que por cada 100 euros de los recursos propios se obtienen 3 euros de beneficio neto. Podemos mejorar esa rentabilidad financiera como aparece de nuevo en verde, ¿no? En la presentación, incrementando el margen, incrementando la rotación. En este caso, recordamos todo lo que hemos comentado para la rentabilidad económica, ¿vale? Es exactamente igual. Solo que en este caso tenemos el punto 3, que es la novedad.
incrementar el apalancamiento. ¿Y esto qué es? Pues consiste en aumentar el endeudamiento de la empresa, es decir, su deuda, por ejemplo, a modo de préstamo bancario, pero con una condición, siempre y cuando la rentabilidad económica, ese porcentaje, sea mayor que el coste de la financiación ajena. Estos serían los intereses de ese préstamo bancario. A ver, la empresa se puede endeudar, no ocurre como con la familia. Es normal que la empresa se endeuden, pero siempre teniendo en cuenta el apalancamiento. Como hemos dicho, comparando la rentabilidad económica, si ese porcentaje es mayor que los intereses de esa deuda, entonces sí se podría llevar a cabo esa financiación ajena y mejoraría la rentabilidad financiera.